Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú tienes preparado para nosotros y que también has dispuesto para que podamos profundizar en tu palabra. Señor, es increíble, pero tú a los niños del MIC les dabas un versículo para que se aprendieran este fin de semana, que decía, y está ahí en Isaías 26, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, gracias porque en este tiempo podemos confiar en ti. Quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El material que estamos viendo entonces se llama Inminente y como sabemos tiene que ver con los sucesos que acontecerán en los últimos tiempos. El día de hoy nos toca la temática relacionada con... Espérenme un poco, por favor, que como habíamos dicho, el programa en vivo. Ahí sí, para no... Entonces, yo sé que esta temática es un tanto complicada a veces para algunos. Algunos piensan que son como los problemas matemáticos, casi imposibles de comprender. Para otros, tal vez el hecho de estudiar profecía, estudiar el Apocalipsis, está dado solamente para aquellos expertos y no para cualquier persona. Para otros que inician su estudio en estas temáticas, puede parecer incluso hasta una pesada carga. Dicen, no, mira, voy a estudiar cualquier temática de la Biblia, menos los relacionados con profecía, porque para mí es muy difícil de entender. La verdad es que esta serie de temas tienen como finalidad no hacernos obviamente expertos ni doctores en temas proféticos, pero sí podemos entregar las herramientas para poder comprender de mejor manera lo que dice la Escritura respecto de los últimos tiempos. Así que los invito a todos ustedes en sus casas, en primer lugar. Yo sé que hay algunos vuelos que están cancelados, pero los vuelos para el estudio de la palabra de Dios no están cancelados, así que los invito a que abrochen sus cinturones, se pongan cómodos y que disfruten este vuelo que tendremos en estos días. No solamente el día de hoy, sino que en los próximos lunes para el estudio de las profecías. Aquí, antes de comenzar, quiero decirles que, bueno, con Hamilton vamos a ser muy honestos. Y cuando digo muy honestos es, en el estudio de la profecía a veces se pueden cometer algunos errores, principalmente el hecho de aseverar algunas cosas respecto del futuro. Todo aquello que no estemos claros hasta el día de hoy, todo aquello en lo cual no haya evidencia, nuestra respuesta va a ser, no lo sabemos. O, danos un minuto, vamos a estudiar y volvemos con aquella respuesta. Por ejemplo, si el día de hoy ustedes nos preguntaran, oye, exactamente, dinos la fecha exacta en la cual va a ser la segunda venida del Señor, seremos muy honestos y la respuesta es, no lo sabemos. Jesús mismo dijo que solamente el Padre sabía el día y la hora exacta. El resto no lo sabemos. Por lo tanto, en ese tipo de respuestas seremos muy honestos y no trataremos de no cometer errores para no confundirlos a ustedes. En el estudio de la profecía también es importante entender que hay diferentes posturas. Y aquí el punto de vista que como iglesia nosotros tenemos y el cual nosotros respaldamos, porque en sí hay mayor cantidad de evidencias que respalden esto, es el punto de vista que se llama premilenarismo pretribulacional. Ahí me faltó una R, por favor, ahí lo arreglamos, pero es premilenarismo pretribulacional. ¿Qué quiere decir esto? El primer término quiere decir que el Señor Jesús va a volver previo al milenio, y el segundo término quiere decir que la iglesia es arrebatada previo a la tribulación. Entonces, el punto de vista que como iglesia nosotros consideramos que es el más apropiado, y por eso decimos que es el que nosotros consideramos más apropiado. Hay otros, pero este es el que nosotros consideramos más apropiado es en el que el Señor Jesús, nosotros creemos que va a volver previo al milenio y en el cual la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo
previo a la tribulación. Retomando un poquito lo que vimos la semana pasada, Hamilton nos estuvo compartiendo una serie de eventos, de hechos, que deberían darse previo a la tribulación, como cuáles, por ejemplo, en el material vimos que hay 9 señales antes de la segunda venida, como por ejemplo la aparición de falsos cristos o falsos, también de falsos profetas, guerras y rumores de guerra que se están acrecentando día a día, pestes, nada que decir con la situación que estamos viviendo hoy día a nivel global, hambruna, terremotos. Vimos un video que nos mostró Hamilton de cómo la frecuencia de terremotos ha ido aumentando en los últimos años, mártires, que se refiere a creyentes en Cristo, que son atacados y violentados, falsos profetas, ya lo habíamos mencionado, iniquidad abundante y un enfriamiento del fervor por Cristo, que ocurre también en algunas iglesias, y el evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo. Es un tiempo de apostasía. Apostasía es el hecho de negar la fe, y tenemos el caso de negación de la persona y la deidad de Cristo, negación de la obra de Cristo, quien pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz, apostasía moral al apartarse de los valores bíblicos, lo vemos hoy cada día, cómo se acrecienta esto, un apartamiento de la doctrina de la segunda venida de Cristo y de los juicios relacionados con ella. Hay algunas iglesias, incluso cristianas, que creen que la ira de Dios o todo lo relatado en Apocalipsis es simplemente algo metafórico, y que no hay un juicio, no hay una verdadera ira de Dios. Y respecto a la iglesia actual, tenemos una variada recepción de la palabra de Dios por las personas. Hay un peligro de una falsa fe en algunos creyentes y nos encontramos también en un periodo de ciega. Antes de comenzar el tema de hoy, que es el tema relacionado con el arrebatamiento, lo importante, ya que estamos en un vuelo, es tener una mirada, una perspectiva general de los acontecimientos de los últimos tiempos, ya que en la medida que tengamos una visión general, como cuando uno está en las alturas, que puede ver una panorámica mucho más extendida, la idea es que tengamos también una panorámica extendida de los últimos tiempos, y así en cada una de nuestras reuniones iremos entrando en detalle en cada uno de los puntos. Entonces aquí les paso y les comparto en general un bosquejo de una línea de tiempo de cómo debían darse los acontecimientos en los últimos tiempos. Y el primer evento importante, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, es el arrebatamiento. Posterior a eso, tenemos el periodo de la tribulación, y es importante, y lo vamos a distinguir posteriormente, que el arrebatamiento no da inicio al periodo de la tribulación. Eso, por favor, que usted lo pueda considerar. El arrebatamiento no da inicio al periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación se inicia cuando el anticristo firma el pacto de paz y seguridad con Israel. Ese es el periodo en que la semana 70, descrita en Daniel capítulo 9, comienza, que sería la última semana. Bueno, tenemos entonces el hecho o el evento que la iglesia es arrebatada, la iglesia participa del tribunal de Cristo, donde aquellos creyentes recibirán coronas y sus obras, dice el apóstol Pablo, que serán pasadas por fuego. Es un tribunal para premiación y nunca para juicio. Posterior a eso, se celebran en el cielo las bodas del Cordero. En la tierra tenemos el periodo de tribulación, que está dividido en periodos de 3 años y medio y 3 años y medio. Algunos autores piensan que entre el arrebatamiento y el periodo y el inicio de la tribulación se estarían dando los capítulos de Ezequiel 38 y 39, que hablan de la guerra de Gog, de Magog, cuando Israel
es invadida por el Reino del Norte, que a todas luces es un reino cercano a lo que sería Rusia el día de hoy. Se cree que tal vez ese periodo entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación pueda ser de 3 años y medio, dado que en Ezequiel capítulo 39 se señala que Israel estará por un periodo de 7 años quemando las armas de sus invasores. Bueno, tenemos entonces el periodo de tribulación de 7 años, porque es la última semana del capítulo 9 de Daniel, que está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Posterior a eso tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra, y tenemos ahí un juicio. Este juicio va a ser un juicio de los gentiles vivos que estén en ese tiempo, en ese momento en la tierra. Hay un juicio para Israel, para determinar qué israelitas entrarán en el reino del milenio. En este periodo están la resurrección y la recompensa de los santos del Antiguo Testamento, y por último tenemos el encadenamiento de Satanás por 1000 años. Esto da inicio al periodo del milenio, que es el periodo de oro donde el mismo Señor Jesucristo va a estar reinando en la tierra. Una vez finalizado el reino del milenio, tenemos un nuevo juicio, que en sí van a ser 3 juicios. Está el juicio final de Satanás y de los ángeles caídos, que serán enviados al lago de fuego. Luego viene el juicio del gran trono blanco, donde se juzgará a todos los incrédulos, y finalmente el juicio de los cielos y la tierra, para pasar posteriormente a el periodo de la eternidad, donde tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ese es un panorama general de los últimos tiempos, y hoy día nos corresponde ver básicamente en la temática del arrebatamiento, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:17. Le voy a pedir acá a Rose, que está conmigo, que me ayude con este versículo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este término que se utiliza acá, que nosotros traducimos como arrebatado, como aparece ahí, proviene de un vocablo griego que quiere decir apoderarse de, es quitar con fuerza, arrancar. Entonces se habla el mismo término nos da a entender que se tratará de un evento que será rápido, ¿ya? Porque es un apoderarse, es quitar. Fíjense que tenemos otros pasajes también del Nuevo Testamento que describen este mismo hecho. El primero de ellos es Juan 14, del 1 al 3. Y no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es muy interesante porque este pasaje tiene un paralelo en la historia del pueblo judío, en la historia del pueblo judío, cuando el matrimonio consistía en 2 partes. La primera parte es cuando el novio iba a pedir la mano de la novia y el padre decía que sí, el padre de la novia. Entonces el novio iba a la casa de su padre, y detrás de la casa del padre construía una casa para su familia.
Entonces, es interesante porque en la historia de la Biblia siempre se ha descrito a Jesús como el novio, a la iglesia como su novia. Y acá señala que el hijo, que en este caso es el novio, que es mismo Jesús, va a ir a la casa del padre, de su padre, a preparar una morada, a construir una casa, ¿para quién? Para su iglesia. Y en un momento dado, el padre veía, y solo el padre sabía el momento en el que la casa ya estaba preparada, y le decía al hijo, hijo, ok, es tiempo. Y en ese momento el hijo iba nuevamente a buscar a su novia, pero solamente en el momento en que sabía el padre, nadie más que el padre sabía en que su hijo iba a ir a buscar a la novia. Tenemos otro pasaje también del Nuevo Testamento que nos habla acerca de este tema, que es 1 Corintios 15, del 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, Hasta el 55. Hasta el 55. Sí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bien, estos pasajes entonces nos señalan que dice que seremos todos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que va a ser algo repentino. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la final trompeta. Vamos a describir un poquito más adelante parte de este versículo. Y dice que todos aquellos que estemos en ese momento seremos transformados, y aquello que es corruptible, que quiere decir que nuestro cuerpo se vestirá de incorrupción. Habla de una transformación que va a ocurrir en nuestro cuerpo. Aquí es importante entender que este hecho del arrebatamiento no se encuentra en los pasajes del Antiguo Testamento. Es un evento que es exclusivo del Nuevo Testamento, y lo entendemos, posteriormente lo vamos a ver, porque es un evento que es exclusivo también de la iglesia. Entonces aquí es importante también tener presentes dos cosas, para que no nos confundamos. En primer lugar, el hecho del arrebatamiento no está ligado a señales que haya que esperar. Es decir, la señal que hay que esperar es el evento en sí. Dicho de otra manera, no hay ningún evento que preceda el arrebatamiento. Si yo estoy esperando algo para decir, oh, mira, ocurrió este evento, posterior a este evento, de seguro que viene el arrebatamiento, no es así. Es un evento que no necesita eventos previos. Y de ahí la palabra que también es de esta serie de temas, que quiere decir inminente. Porque inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento y que no necesita un evento previo para que ocurra, para que lo tenga presente. Pablo tenía esta idea de inminente, porque no necesito nada previo al hecho del arrebatamiento, y en segundo lugar es porque puede ocurrir en cualquier momento. Si algo dependiese de otro evento, entonces ya no es inminente. Y en segundo lugar, es un evento sobrenatural. Esto es muy importante. Ustedes pueden recordar lo que le ocurrió a Pablo cuando iba camino a Damasco. Pablo, cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús. Y en ese momento, el Señor Jesús le habló. Dice que una luz muy fuerte a él lo cegó. Fíjense que ese evento sobrenatural fue visto también por la gente que acompañaba a Pablo. Sin embargo, la gente que acompañó a Pablo no lo comprendió. Y es muy probable que este evento, que ocurra, el evento del arrebatamiento, también sea de la misma manera. Quiero decir que va a ser un evento sobrenatural. Es muy probable que todos puedan ver este evento, pero lo más importante es que no todos lo van a entender.
quizás va a ser atribuido a otras circunstancias. Por ejemplo, puede ser que se señale que haya un tipo de enfermedad en particular que afecte solamente a los cristianos. O en algunos otros casos hay gente que, y se ha mencionado también que piensen que hay seres alienígenas que han tomado a la iglesia y la han sacado de la tierra. Pero el hecho es que no es así. No es así, sino que será nuevamente un evento sobrenatural, pero no todos van a comprender el significado del evento. Voy a leer los versículos que están nuevamente el de Primera de Tesalonicenses, antes de pasar a esta lámina, el de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, porque vamos a ir detallando algo que aparece en su material para pasar posteriormente a esto. Entonces, dice del 13 al 18, porque, perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El día sábado en nuestra reunión, Daniel nos comentaba un poco acerca de este versículo. Y este tiene que ver porque Pablo les había comentado a la gente de Tesalónica acerca de la segunda venida del Señor, y que era un evento inminente. Así como Pablo, la gente de Tesalónica también esperaba que en su época, en ese tiempo, fuese la segunda venida del Señor. Sin embargo, algunos empezaron a angustiar porque la gente moría y no venía el Señor. Entonces estaban angustiados pensando que si venía el Señor, aquellos que ya habían muerto no iban a poder presenciar este evento. Entonces Pablo los tranquiliza y les dice que no se pongan tristes y que aquellas personas que han muerto, que estén tranquilas, porque hay una promesa que dice después, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí les da la tranquilidad. Y les dice, no se pongan intranquilos, si Jesús murió y resucitó, también aquellos de Tesalónica que han muerto, también el Señor los va a resucitar y los va a traer con él. El versículo 15 dice, por lo que os decimos esto en palabra del Señor. Y que es importante, aquí no es palabra de Pablo, no es palabra de alguna persona. Tal vez, a diferencia de lo que muchos profetizan acerca de los eventos por venir, hablan de acuerdo a palabra de hombre, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo incluso a su perspectiva respecto del mundo y de la geopolítica actual. Bueno, Pablo le dice, yo no hablo respecto de palabra de hombre, así como en este estudio que estamos haciendo no viene de palabra de hombre, sino que lo que estamos estudiando en la Biblia. Dice, porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vale decir, aquellas personas que estaban en Tesalónica en ese momento y todo el resto de los creyentes, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que quiere decir a todas aquellas personas que estén vivas hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sabemos que la palabra los que durmieron es un eufemismo para decir a aquellas personas que han muerto. En pocas palabras dice que aquellos que estemos vivos en ese momento no iremos primero que aquellos que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en este arrebatamiento, ¿quiénes van a ser los primeros que van a estar en este evento? Van a estar ascendiendo hacia el cielo para encontrarse con el Señor, van a ser aquellos que murieron. ¿Murieron cómo? En Cristo. Aquellos creyentes de la iglesia que murieron en Cristo. ¿Qué continúa diciendo Pablo? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, primero, en este evento del arrebatamiento, los que primero van al encuentro del Señor son aquellos que murieron, los cristianos que han muerto, y posteriormente son los que estén vivos hasta ese momento.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, un poco para detallar estos versículos que estábamos estudiando, dice que hay 3 sonidos que van a estar precediendo al arrebatamiento. El primero es voz de mando, el segundo es voz de arcángel y el tercero es trompeta de Dios. Y es muy probable que estos sonidos se escuchen por un breve tiempo en el cielo, pero serán 3 sonidos diferentes. El primer sonido dice que es voz de mando, y lo más probable es que sea la misma voz de Dios, la misma voz del Señor Jesús, llamando a su iglesia. El segundo sonido dice que es voz de arcángel. Hay referencia respecto al arcángel Ariel en las escrituras, y los arcángeles, si bien han sido comisionados siempre para el resguardo de su iglesia, y es muy probable que este arcángel, no sabemos quién, no se menciona, pero el que sea, puede ser el que esté precediendo a la iglesia en este viaje desde la tierra al encuentro en las nubes, en el cielo con Cristo, cuando pasemos por el dominio de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este tiempo. Hay una esfera en el cielo que está dominada, en uno de los cielos que está dominada por Satanás y sus ángeles. Y es muy probable que cuando crucemos esa zona, este arcángel sea el que vaya protegiendo a su iglesia. Y por último tenemos el sonido trompeta. La trompeta habitualmente hay relación en las escrituras como un instrumento que era utilizado para reunir al pueblo de Israel. Entonces es muy probable que esta trompeta, que sea la final trompeta, sea para reunir a su iglesia. ¿Quiénes van a ser los participantes de este evento del arrebatamiento? En primer lugar, y principalmente, va a ser el Señor Jesús. Y aquí es interesante porque es el Señor Jesús el mismo el que viene y toma a su iglesia. Él no comisiona a ningún ángel, a ninguna persona. Es Él el que baja directamente al encuentro con su iglesia. ¿Y quiénes serán las personas implicadas? Bueno, son los creyentes, aquellos que están en Cristo, aquellos que fueron colocados en el cuerpo de Cristo. Y aquí, cuando decimos aquellos que son colocados en el cuerpo de Cristo, es por medio del Espíritu Santo, desde Pentecostés hasta el tiempo mismo del arrebatamiento. Y esto da cuenta que aquellos creyentes del Antiguo Testamento no van a participar del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es un evento exclusivo para la iglesia. Y lo más lógico también es que ningún incrédulo va a participar tampoco de este evento. Hay algunos resultados del arrebatamiento que es importante tener en cuenta. El primero de todo es que se va a cumplir esta promesa que leímos en Juan 14, del versículo 1 hasta el 3, en la cual Jesús va a regresar por los suyos. Cuando Jesús está en los últimos días de su vida, Él está junto con sus discípulos, Él en más de una oportunidad les dice que se tiene que ir, y ellos quedan un poco consternados. Aquella persona que había estado con ellos durante casi 3 años, aquella persona que le había dado la seguridad, en este momento partía. Entonces los discípulos se sintieron un tanto huérfanos, desamparados, y Él le dice que no se preocupen, que Él va a volver. Él iba a estar comisionado en una misión importante, iba a preparar morada para cada uno de sus hijos. Y una vez que esa morada estuviera lista, Él iba a regresar por los suyos. Entonces, en el arrebatamiento, Jesús cumple esta palabra de volver por su iglesia. En segundo lugar, tenemos la consumación de nuestra salvación. Hasta el día de hoy, si bien Cristo ya murió por nuestros... Rodrigo. ¿Sí? Sí, es que Javier no entendió un punto. Por favor.
Si gusta lo dejamos para el final y ahí aclaramos algunas dudas que puedan existir. Dice ok, vale. Así que la anote y la aclaramos al final. Ok. En segundo lugar, vamos a tener la consumación de nuestra salvación. Hasta el día de hoy estamos en un proceso de santificación y esto se va a consumar en el momento del arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque vamos a recibir un cuerpo nuevo, que es un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a servir al pecado. ¿Ya? Nuestro cuerpo físico va a ser transformado y ahí va a estar la consumación de nuestra salvación. Y en tercer lugar, y no menor, vamos a evidenciar o vamos a vivir la reunión de todo o la reunificación de todos los creyentes, que es lo mismo que estaba, por lo cual se angustiaba la gente de Tesalónica. Y Pablo les comentaba que no tuvieran cuidado, que en algún momento todos los creyentes íbamos a estar junto con Cristo, aquellos que estuvieran vivos en el momento del arrebatamiento, como también aquellos que hubiesen muerto, pero que estaban con la esperanza de esta promesa hecha por Jesús. Yo les había comentado cuando partimos que habíamos hablado del punto de vista que deberíamos considerar para ahora, para los últimos tiempos, y habíamos dicho que era un punto de vista que, en primer lugar, el milenio comenzaba después del regreso de Jesús a la tierra presente. ¿Y por qué nosotros pensamos que eso puede ser así? En Apocalipsis 20, del 1 al 6, en Apocalipsis 20, del 1 al 6, se relata el hecho que Jesús mismo va a estar acá en la tierra gobernando, físicamente en la tierra gobernando. Entonces, nosotros pensamos que efectivamente, para que eso ocurra, Jesús tiene que venir primero. En este momento, Jesús no está gobernando físicamente en la tierra, por lo tanto, no podemos decir que el milenio ya ha comenzado. En segundo lugar, esta es una interpretación literal más apegada a la realidad. Y por último, porque pensamos que Jesús tiene que venir previo al milenio, porque cuando comience el milenio se van a dar o se va a dar hecho al cumplimiento del pacto de Abraham y su descendencia. En Génesis capítulo 12, el Señor le da 3 promesas a Abraham, y una de ellas dice que en ellos van a ser bendecidas todas las naciones. En el periodo del milenio, Israel tiene una importancia o juega un rol preponderante respecto del resto de las naciones. Y en ese periodo, y no ahora, eso se va a dar. ¿Por qué pensamos también o por qué nosotros somos más, pensamos que el arrebatamiento va a ser previo a la tribulación? Hay una serie de diferencias ahí, o sea, una serie de argumentos. En primer lugar, porque hay una diferencia entre Israel y la Iglesia. En segundo lugar, porque Israel y los propósitos declarados de la tribulación, lo vamos a explicar. La Iglesia excluida de la ira de Dios, el concepto de inminente de la venida de Cristo y la diferencia entre los sucesos del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué existe diferencia entre la Iglesia e Israel? Hay una tendencia en traspasar, y que lo habíamos dicho la semana pasada, fue muy común hacia fines del siglo XVIII, XIX y comienzo del siglo XX. Como la nación de Israel, como nación, como país, no existía hace tiempo, entonces hubo una tendencia de traspasar todas las promesas hechas a Israel y que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron pasadas a la Iglesia. Pero esto se vino abajo el 14 de mayo de 1948, cuando en un día nace la nación de Israel.
Entonces, lo que nosotros pensamos es que existen dos planes diferentes, para dos pueblos diferentes. Un plan específico para la iglesia, en la cual estamos nosotros, y un plan diferente, con un grupo de personas diferentes, que es este plan para el pueblo de Israel. La iglesia sabemos que comenzó en Pentecostés, y Dios tiene promesas especiales para su iglesia. Por otro lado, también sabemos que el pueblo de Israel recibió muchas promesas en el Antiguo Testamento y que son exclusivas del pueblo de Israel. Y por último, en Romanos capítulo 11, se nos señala acerca de la ceguera espiritual que tiene el pueblo de Israel por no haber aceptado a Cristo como el Mesías. Pero se dice que esa ceguera va a ser eliminada en algún momento y la salvación para el pueblo de Israel va a llegar en un futuro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el milenio. Entonces, ese sería el primer argumento de por qué nosotros pensamos que la iglesia sería arrebatada previo a la tribulación. En segundo lugar, habla acerca de Israel y los propósitos declarados en la tribulación. Uno de los propósitos declarados en la tribulación es hacer volver a Israel al Señor Jesús. Israel va a ser el protagonista, junto con el anticristo, el protagonista fundamental durante el periodo de la tribulación. Y el anticristo va a perseguir a Israel. Y eso tiene una finalidad. La finalidad es que Israel vuelva sus ojos al Señor. Hasta el día de hoy, Israel como nación completa no es un país que está entregado al Señor Jesús. Hay mucha gente que tal vez pueda y que pertenece al pueblo de Israel, y ellos son, no son profesantes de su fe. Durante el periodo de la tribulación va a ser tal el dolor y la persecución que Israel va a tener, que no va a quedar otra cosa que cumplir lo que aparece en sus salmos. En el Salmo, cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Israel va a clamar por la mano salvadora del Señor. Nosotros pensamos que el periodo de la tribulación es un periodo no visto hasta ahora. Efectivamente, nosotros estamos ahora un tanto acongojados por este hecho del coronavirus. Efectivamente, hay gente que está enferma, hay gente que no lo está pasando bien, hay gente que ha muerto y es un dolor grande. Sin embargo, esto no se compara con la serie de juicios que va a traer el Señor durante el periodo de la tribulación, que son una serie de 3 juicios, que lo vamos a ver posteriormente, que son los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Va a ser tal el dolor como no se ha visto hasta el día de hoy. Y nosotros pensamos que la iglesia ha sido excluida de la ira de Dios. Si alguien por ahí me puede ayudar, por favor, con Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Voy a buscar. Entonces, dice, porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hay algunas personas que dicen, oye, pero la iglesia el día de hoy está siendo perseguida, y es verdad. Pero a la ira que se refiere acá es la ira de Dios. Y esa se va a desatar cuando se rompa el primer sello. Ahí ahí comienzan los juicios de Dios en el periodo de la tribulación. Y eso no ha sido visto hasta ahora. Y nosotros creemos, en base a este versículo, que la iglesia va a ser excluida de este periodo de ira. Habíamos hablado acerca de él, porque también pensamos que el arrebatamiento es previo a la tribulación. Nuevamente por lo mismo, porque el concepto de inminente quiere decir que no se requiere de un evento previo para que ese evento pueda ocurrir. Si es que ocurren otros eventos previos, entonces el arrebatamiento deja de ser inminente. Y sabemos que en base a lo que hemos leído y a lo que hemos estudiado, el arrebatamiento no necesita eventos previos para que esto ocurra. Y finalmente, y no menor, hay una diferencia grande entre los eventos, lo mencionó Hamilton la semana pasada, lo mencionó también
Daniel el día sábado, tenemos que diferenciar entre los sucesos del arrebatamiento y de la segunda venida. Y en su material ustedes cuentan con esta lámina. En el arrebatamiento ya hemos dicho que Cristo viene en el aire a buscar a los suyos, sin embargo en la segunda venida Cristo desciende con los suyos a la tierra. Hay una diferencia entre ascender a los cielos y en segundo lugar descender de los cielos con Cristo. En el arrebatamiento es el traslado de todos los cristianos. En la segunda venida no se traslada a nadie. En el momento del arrebatamiento o del rapto no hay juicio en la tierra. Sin embargo, en la segunda venida ya vimos, sí hay juicio en la tierra. En el arrebatamiento la iglesia asciende a los cielos. En la segunda venida, Cristo establece su reino en la tierra. Recordemos que en el periodo de esos 7 años, nosotros como iglesia vamos a estar viviendo 2 eventos arriba, que vamos a estar recibiendo coronas, y en segundo lugar vamos a tener las cenas de las bodas del Cordero. En el punto 6, no existen señales para el arrebatamiento, y lo sabemos, no existen señales, sin embargo hay muchas señales que anuncian la segunda venida de Cristo, ¿ya? Entre ellas el cumplimiento de las 3 series de juicios. En el arrebatamiento es solo para los creyentes en Cristo. Y en el segundo lugar, la segunda venida de Cristo afecta a toda la humanidad que se encuentre viva en ese momento. En el arrebatamiento es un tiempo de gozo para su iglesia, sin embargo, en la segunda venida de Cristo hay un tiempo de lamentación. El arrebatamiento ocurre antes del día de la ira, y la segunda venida es inmediatamente después de la tribulación, del periodo de la ira de Dios en la tierra. En el arrebatamiento, Satanás no juega ningún rol. Sin embargo, en la segunda venida veremos posteriormente que Satanás será encarcelado por 1000 años. El tribunal de Cristo es para los creyentes en el cielo, donde vamos a recibir coronas. Sin embargo, en la segunda venida hay un juicio, que es el juicio del gran trono blanco. En el arrebatamiento nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero, y en la segunda venida de Cristo, nosotros, la iglesia, su esposa fiel, desciende con Cristo. En el arrebatamiento, los suyos podrán verlo, porque nosotros veremos al Señor descender en los cielos a buscarnos. Sin embargo, en la segunda venida, todo ojo verá el regreso de Cristo. El arrebatamiento, sabemos que posterior al arrebatamiento hay un comienzo del periodo de la tribulación, y en la segunda venida de Cristo comienza el reino de los 1000 años, conocido también como milenio. Lo más importante es que esta historia no termina el día de hoy, sino que continuará en las próximas semanas. Dejo abierto ahora el micrófono, si es que hay algunas preguntas, algunas dudas. Rodrigo, ¿se escucha? Perfecto. Quería hacer una acotación. ¿Se puede? Por supuesto. Si es para complementar lo que estamos... Sí. Lo que pasa es que, así como tú dijiste que había gente que estaba esperando el rapto en la iglesia, que también una vez yo tuve que hacer un trabajo para un curso, y averiguando también hay gente que no es creyente y que, claro, obviamente no está, digamos, sirviendo al Señor, y todo lo contrario, está sirviendo al enemigo, y que también ya sabe de este acontecimiento y también lo está esperando para, digamos, para efectuar todo su poder, sus 15 minutos de poder. Y claro, y también para confundir a la gente, están haciendo como teoría neoevolucionista o así como mística, cosas de que si de suceder el rapto cristiano, también ellos lo expliquen de otra manera. Eso. Ok. Bien. Gracias, Carlos. Por ahí parece que Javier Moreno
comentó algo que no había quedado claro. Por favor, Javier. Rodrigo, nosotros tenemos la duda sobre cuando tú indicas o el tema del arrebatamiento, de por qué los que creen el primer pacto no participan del arrebatamiento. ¿Quiénes son los que participan del arrebatamiento? ¿Por qué los que creen del Antiguo Testamento, del primer pacto, no van a participar del arrebatamiento? Porque la Biblia es clara, señala que aquellos que están en Cristo, y los que están en Cristo son aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre a partir de Pentecostés. Entonces, todas las personas que desde Pentecostés hasta el día, o sea, todas las personas que desde Pentecostés hasta el día mismo del arrebatamiento son las personas que van a ser arrebatadas. Ese es el plan que el Señor tiene para su iglesia. Hay un plan diferente para los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Son planes diferentes para la iglesia y planes diferentes para los santos del Antiguo Testamento. Por eso que hablabas de los dos planes. ¿Perdón? Por eso que estabas hablando sobre los dos planes. Claro, son dos planes diferentes. Para el periodo del arrebatamiento es la iglesia la que es arrebatada. Piense que el concepto en la Biblia se habla mucho de esto es un misterio, y el misterio principalmente es el misterio de la iglesia. La iglesia no era un concepto conocido por los santos del Antiguo Testamento. Para ellos la salvación venía principalmente por los judíos, pero cuando en Pentecostés ya comienza ya quienes son los seguidores de Cristo a conformarse la iglesia desde el día de Pentecostés, ese grupo el Señor tiene un plan específico para ese grupo. ¿Qué grupo? El grupo de la iglesia, ¿ya? El grupo de los santos del Antiguo Testamento juegan un rol, pero posterior, que es en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ok, gracias. Yo tengo una pregunta también. Por favor. O sea, bueno, y también a lo mejor complementando un poco lo que decía antes, a mí me ha ayudado mucho y yo creo que también puede traer mucha luz cuando uno quiere como separar los grupos, estudiar claramente lo que significan las dispensaciones en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, los periodos de tiempo que Dios ha delimitado para la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, al menos tenemos una separación entre lo que es la ley versus lo que es la gracia. Inmediatamente hay una separación antes de Cristo y después de Cristo. Y uno puede detectar más separaciones de tiempo y esas son las dispensaciones en resumen. Bueno, es una acotación, pero mi pregunta va para otro lado en verdad. Y es súper puntual, que tiene que ver con el tema de cómo hay argumentos, por ejemplo, que apoyan las visiones, por ejemplo, que la iglesia va a pasar por la tribulación y todo ese tema. Uno de los principales argumentos que se da es, por ejemplo, cuando habla en 1 Corintios 15, se habla de la final trompeta. Entonces hay muchos que hablan acerca de que esto debería coincidir con la serie de 7 trompetas, que va a ser la última trompeta y que ahí recién la iglesia, entre comillas, va a ser arrebatada. Y yo, pucha, igual tengo algunos argumentos en el fondo que a mí me decían que esa final trompeta de la cual habla 1 Corintios 15, no necesariamente es la última trompeta de las 7 trompetas del Apocalipsis. Yo tengo un argumento que no sé si es cabal, es solo algo que oí, por eso yo les quería preguntar a ustedes en general, si es que ustedes tienen ese conocimiento, ese argumento respecto de cómo poder Mire, yo rebatir tengo, eso. como te comenté, en primer lugar es nuestra visión, nuestra postura. Lo que es importante es, antes de darte la respuesta, lo que es importante entender esto, respecto de los hechos futuros, solo podemos aseverar algo posterior a que ese evento ocurra. ¿Me explico? Por tanto, Claro. hay algunas cosas que son posturas y es en base a lo que nosotros hemos estudiado, pensamos que es lo más probable que pueda ocurrir. Obviamente hay algunos otros argumentos que si gusta, después por interno me das el correo y lo podemos estudiar. Yo tengo ahí un material
donde aparecen las diferentes posturas, pero en general la mayor cantidad de los autores connotados y que uno pueda, digamos, confiar en ellos, creen que la iglesia no va a pasar por el periodo del arrebatamiento. Y uno de estos argumentos, solo para comentarte, que cuando uno va al libro de Apocalipsis, la iglesia en ningún momento es mencionada en Apocalipsis. No va a pasar. Claro. Adicional al resto, pero la iglesia no es mencionada en Apocalipsis. Entonces, ese es un argumento fuerte también al respecto. Pero si gusta, podemos compartir. Yo tengo un material muy, muy interesante, pero nuevamente, es lo que nosotros confiamos en este momento. Sí, claro. O sea, de hecho, a lo mejor para no dejar esta duda en el aire, el argumento que yo les comentaba que en el fondo refutaba esta idea es el hecho de que son trompetas distintas, porque de hecho en el Antiguo Testamento hay trompetas distintas. De hecho, la Biblia habla de trompetas de bronce y trompetas de plata. En la Biblia, en el fondo, el bronce significa juicio o significa sufrimiento. Y la plata, por el contrario, significa redención. El contexto que uno llega cuando uno estudia como esos simbolismos. Entonces, en el fondo, claro, uno puede entender que hay diferencias también respecto de cómo era el casamiento judío, donde también hay unas trompetas que suenan y que probablemente esa trompeta de 1 Corintios 15 se refiere a la trompeta de la boda, no a la trompeta del juicio. O sea, son Exactamente. argumentos lo comento solo para que no quede en el aire la duda, por si acaso. Perfecto, Pero en el fondo es un perfecto. argumento que hay que profundizar, yo creo. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias por la acotación. Rodrigo, tú dijiste que la iglesia no se menciona, no se habla mucho de la iglesia en el Apocalipsis. ¿Eso dijiste? ¿O cómo fue lo que Exactamente. La iglesia en la tierra, estando en la tierra, no se menciona en Apocalipsis. Ah, por eso. Eso mi consulta también. O sea, entonces en Apocalipsis no hay como un versículo de referencia al rapto así como tajante, ¿cierto? No. Así que, ya. Eso quería saber. Gracias. No. Rodrigo, ¿Sí? ¿te puedo aportar? Sucede que si revisas tú, en el Apocalipsis la iglesia sale en los tres primeros capítulos, donde sale el mensaje de las 7 iglesias. Luego en el capítulo 4 y capítulo 5 se da un panorama de lo que está sucediendo en el cielo, y del capítulo 6 al 16 se denota lo que son los juicios. Y lo que dices tú es acotado en que en la periodo de los juicios, de los sellos, trompeta y copas, no aparece la iglesia, aparentemente no aparece la iglesia como pasando o alguna referencia a la tribulación. Y eso es un punto rescatable. Y hay una referencia también muy interesante, la dejo también, que está en una iglesia, no sé si está en Apocalipsis 3:10, 3:11, que dice que a una iglesia en particular, me parece que a Sardis, le dice que el Señor lo va a preservar de la hora de la prueba que viene para el mundo. Entonces podrían ser argumentos interesantes para pensar que en el Apocalipsis, específicamente en capítulo 6 al 16, en el tiempo de la tribulación, la iglesia no está en la tierra. Y después no aparece, si no creo, hasta el capítulo 19. Pero específicamente del 6 al 16 no se hace mención de la iglesia. Claro, en la tierra, exactamente. Gracias, Hamilton. Me parece que a Filadelfia la iglesia dice, sí, porque te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí. Lo que quiero decir es que no es conclusiva para decir, pero podría ser una pista interesante para que el Señor nos preservara o preservara a la iglesia el tiempo de la tribulación. Exactamente. Algunos lo señalan. Bien. Oremos para terminar, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias esta noche por este tiempo que tú has permitido, Señor, compartir tu palabra, profundizar respecto de estas temáticas que pueden sonar como y parecer como difíciles, como veíamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Señor, tú estás dispuesto y forma parte de tu plan también que nosotros indaguemos respecto de los hechos futuros en ti, pero no para incomodarnos, Señor, no para
que estemos en un estado, Señor, de preocupación, sino que también para alentarnos, Señor, como también Pablo le decía a la gente en Tesalónica. Que ese sea el motivo, Señor, de estos estudios durante esta semana. Queremos orarte, Señor, por nuestras familias. Señor, queremos orarte por todas aquellas personas que a lo largo, Señor, de nuestra nación están orando en este tiempo, están también están en tiempo de una relación diferente contigo, Señor. Permítenos también para a cada uno de nosotros ser un canal de bendición, Señor, con nuestras familias, con diferentes personas, y permítenos también, Señor, poder llevar tu palabra a aquellos que no te conocen el día de hoy, para que se reconcilien contigo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y quedamos en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hamilton, le doy el paso a usted. Sí, solamente, bueno, agradecerle a todos por la alta sintonía de hoy. Tuvimos 38 participantes, saludos a los que nos saludan, a los que están hablándonos por chat. Gracias por este tiempo, esta sintonía. Y solamente de quedarme con una idea que me parece muy interesante, que como tú lo dijiste y lo expusiste muy, muy brillantemente, y agradeciendo tu exposición. Bueno, y las preguntas obviamente quedan abiertas para los dos chats, para cada ministerio, pero si independientemente, como se sabe, hay varias posturas al respecto, pero la que acabamos de estudiar quizás es la que nos da más esperanza, en el sentido de que Dios sacaría a la iglesia de la tribulación. Lo importante, y eso quiero terminar con la frase que hablamos también antes de planificar esta reunión, es el hecho de que la Biblia y la Escritura y la escatología dice que Jesucristo viene. Eso es una realidad, y eso podemos estar totalmente seguros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la venida del Mesías, y eso es una certeza, independientemente si nos vamos antes de la tribulación y si el Señor nos saca la tribulación, gloria a Dios, amén. Si nos toca pasar la tribulación, Él nos sostendrá, amén, ¿sí? Pero es una certeza que podemos estar, y es lo que estamos viendo, como lo que hemos visto al menos en los dos capítulos, es que las señales sí anuncian algo, y es lo que nos da a entender la Biblia. Así que eso sí nos trae esperanza de que el Señor, independiente, como tú bien decías y remarcaste, que no sabemos si se van a cumplir al pie de la letra, y como alguien decía, y me quedo con un hermano mayor en la fe que decía, el Señor no ha dejado una postura clara en la Biblia respecto a la venida, al rapto. Nos parecemos inclinar, y recalcamos eso, que pareciera que esta es la postura más esperanzadora y la que pareciera nos zanja y nos da esperanza como cristianos, pero ¿por qué el Señor no la quiso revelar en su totalidad? En el cielo lo vamos a preguntar, pero de que viene el Señor es una certeza, y de que vamos a verlo, eso también es, y que nos vamos a ir todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, eso también es cierto. Así que solamente quedarme con esa idea, y de que es un tiempo para estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, que es predicar y anunciar el reino. De eso tenemos que anunciar. Así que abrace, convénzase, estudie, esto nos anima a estudiar y a predicar el Evangelio. La idea es que podamos estar advirtiendo a la gente de que el Señor viene pronto, y eso es un hecho real, el Señor viene. ¿Sí? Quédese con esa idea, profundice, estudie, y que el Señor nos siga hablando en estos tiempos con este material que ha sido tanta bendición. Eso, muchas gracias a todos.